Ahora sí, recibiendo tal cual lo habíamos anunciado, al politólogo, al escritor, al ex legislador, al hoy día director de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, y además al líder de UNIR, este sector político del cual ya vamos a hablar también. Fernando Amado nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola Fernando, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de estar por acá. También yo. Bueno, hay un montón de cosas para hablar. ¿Cómo no? Voy a desdecirme porque dije, quiero arrancar por este asunto de la laicidad porque me parece interesante a propósito de un posteo tuyo en respuesta a otro posteo. Además de gente que probablemente haya sido hasta no hace tanto tiempo, no sé. Mirá que ahí lo digo sin picardía, como medio compañeros de militancia o gente que ubicada, ¿no? Por supuesto que sí. Que reivindicar por parte de la Universidad de la República, que además tiene autonomía y cogobierno, ¿no? Hay que recordarlo. Y que reivindicar verdad y justicia pueda ser adjudicado como salirse de la laicidad. Y yo recuerdo que... Mentira, me quedo en este tema. Yo recuerdo que tuve una diferencia muy grande con... No me acuerdo si fue ante el micrófono, así que por las dudas no lo digo. Ante un hermano mío de la vida. Muy grande no, una diferencia. Ante un hermano mío de la vida y que además seguramente fue profesor tuyo en la carrera de Ciencia Política, que a propósito de la jueza sancionada por la Suprema Corte, integrante de la comisión, hasta la última instancia de la Comisión Nacional de Derechos, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, se me fue el nombre. Yance. No, Mirta estuvo en la primera. Mirta Yance estuvo en la primera. La segunda. Sí. Ay, se me fue el nombre de la ex integrante. Diego, haceme la gauchada porque ahora sí que me va a ayudar un oyente igual. Esta mujer que en la Suprema Corte la sacaron ¿verdad? Y que motivó como un movimiento que por algunos fue adjudicado o adjetivado de asonada. Y el reproche que a ella se le hacía era haber participado de una marcha por verdad y justicia un 20 de mayo, ¿no? Entonces yo decía que ese era un tema que para mí era discutible, porque ¿cuál sería la razón por la cual uno no puede esperar que el Estado todos los actores del Estado no estén encolumnados con igual énfasis, con igual convencimiento, con igual dedicación y con estrategias distintas, eso sí, al principio verdad y justicia, es decir, a oponerse a los crímenes frutos del terrorismo de Estado y crímenes que en muchas circunstancias, de distintas perspectivas, aún están impunes? Es decir, ¿por qué eso afectaría qué? Es como decir, viva la educación pública. No, usted no puede salir a una marcha por la educación. ¿Cómo no? Viva la paz. ¿Cómo vas a salir a favor de la paz? ¿No? Yo la vivo como una contradicción desde la perspectiva justamente laica, inadmisible, esa presunta contradicción. Totalmente. Lo que es inadmisible es que comandante en jefe con el uniforme vaya una misa en homenaje al ejército. Lo que es inadmisible es que en un sanatorio, en un hospital, haya capillas. No solo que haya, porque religiosa. Es fruto de un momento histórico y bueno, la vas a tirar abajo, pero que el director invite a los empleados, a los funcionarios a ir a un acto religioso. Esas son las cosas que deberían preocuparnos. Y que de hecho, en ese caso que mencionás, es hasta ni siquiera es ecuménica, digamos. O sea, porque si uno dijera, bueno, no sé, no estoy de acuerdo, igual, pero si es ecuménica, bueno, es decir, es un lugar despojado de símbolos, en donde cualquier persona que esté allí en el hospital militar, en este caso que estamos hablando, bueno, puede encontrar un lugar de refugio para pensar, razonar, recogerse intelectualmente, etcétera, un lugar, un espacio. Ahora, en este caso es una capilla de la Iglesia Católica, digamos, es una capilla, es decir, con todas connotaciones directamente involucradas al rito de la Iglesia Católica, tanto es así que se celebra misa, digamos, ¿no? O sea, y hay un director religioso que también es un coronel sacerdote, que después de la carrera militar se retiró y se ordenó de sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es decir, eso sí es violación de la laicidad pura y dura, digamos, ¿no? Y lamentablemente es de las cosas que pasaron en el gobierno pasado,
en el gobierno del Frente Amplio. Y obviamente nadie puede esperar que vayan a cambiar en pero no, con toda claridad, más bien lo contrario. Más ¿no? bien lo contrario, digo, es decir, hay un empuje y hay una confirmación de que ese es el camino. En todo caso, una de las discusiones o discusiones o retóricas, cambio de opiniones que recuerdo que teníamos con gente del Frente Amplio en el periodo pasado, estando incluso en el Parlamento. Recuerdo que hicimos un llamado a comisión al ex ministro extinto Eleuterio Fernández Huidobro, a propósito de esto que estábamos hablando, ¿no? No solo de aquella famosa instancia en la cual sale una comunicación oficial por los canales oficiales del Comando General del Ejército para asistir, invitando a toda la oficialidad, etcétera, al homenaje al Ejército el 18 de mayo en la Catedral, presidida obviamente esa celebración por Sturla, sino que también se había sumado el caso de la capilla en el hospital militar y se había sumado, y recuerdo que tú decías, bueno, algunos colegas que seguramente tienen que ver con ese sector en el cual arrobaste, etcétera, y sí, digo, recuerdo que ese llamado lo hicimos conjuntamente 4 legisladores, en los cuales había algunos del sector ballista, ¿no? Estaba Breviera, estaba Conrado Rodríguez. Me estás recordando que yo arrobé eso. No, que yo arrobé. Ahora con el tuit al sector ballista, digamos. Ahora. Por lo que me decías vos, de que seguramente conocés a algunos. Sí, claro, ¿cómo no voy a conocer? Si compartí. Recordemos para no partido, a nadie afuera. Ahí va. Estamos hablando, para que estoy acá en Twitter, estamos hablando del tuit oficial de Ballistas, que es como uno de los 2 sectores hoy día del Partido Colorado, bueno, uno de los 3, porque también está el ex fiscal Subía. Exacto, y Ballistas es el sector liderado por Julio María Sanguinetti, que nace en la elección pasada, digamos, un poco antes. Te diría que fue casi en el mismo momento en donde nosotros, que habíamos fundado un sector con la pretensión de que existiera un pulmón izquierdo dentro del Partido Colorado, que abrazara el ballismo histórico, progresista, transformador, que claramente digamos, es de izquierda, y que se llamaba Ballistas Orejanos, y en ese momento, en donde había también un vacío de poder, porque Bordaberry había dado un paso al costado, ya había adelantado que no iba a ser candidato, en fin, una cantidad de cosas, Sanguinetti baja un poco a la cancha después de haber estado bastante retirado en su casa, mientras Bordaberry tenía el liderazgo del Partido Colorado, mientras Pedro era como el líder fuerte del partido. Cuando pasa eso, Sanguinetti baja a la cancha, rearma un sector y le pone ese nombre, que también tuvo su tremenda polémica dentro del Partido Colorado, porque, es decir, no le querían llevar muchos colorados, entre ellos a mí me preguntaron en aquel momento, y por supuesto que estaba en contra, de que un sector dentro del Partido Colorado se arrogara, digamos, ese adjetivo, digamos, o esa característica, ¿no? Porque es muy fuerte para el ritual colorado, ¿no? Y bueno, está en una de esas instancias que se ganan en la liga, ¿no? Como se dice popularmente, en un comité ejecutivo nacional terminaron aprobándolo, en fin, y allí se columó. Recordemos, no quiero que esto me distraiga mucho, pero en realidad usar a Valle en los nombres de los sectores o subsectores del Partido Colorado es medio tradicional, ¿no? Recordate que Pacheco era Unión Colorada y Ballista. Por supuesto, o sea... sí. Bueno, el propio Julio María con su foro ballista. Por supuesto, ¿no? Se ha usado y es natural. A veces, o sea, parece bastante como caricaturesco que dentro del Partido Colorado hayan utilizado algunos sectores
el nombre Vallista, Sí, claro. no teniendo absolutamente nada que ver con la ideología del viejo Valle, del viejo don Pepe Valle, y se enojen muchas veces porque algunos fuera del Partido Colorado Claro. queremos reivindicar y queremos abrazar y empujar y continuar, porque es el camino que nos inspira, ese legado, ¿no? Pero bueno, son cosas Sí, de la está bien. política, chicanas, etcétera. Pero sí, o sea, a ver, acá lo que se está es frente a una situación que tiene que ver más bien yo diría con una realidad, porque la laicidad tiene un anclaje, por supuesto, en el pluralismo, ¿no? En el respeto al pluralismo, pero en este caso, es decir, yo alguna vez utilicé esta frase, es decir, a veces puede sonar un poco fuerte, pero no todas las ideas son respetables. Es decir, Bueno, yo editorialicé recién a propósito de los fascistas y de los bueno, por eso, fascismos. Entonces, para una democracia, para un demócrata, para un sistema democrático, es decir, no todas las ideas son admisibles. Es decir, es más, el sistema es tan generoso, el sistema democrático es tan garantista y generoso que muchas veces, más allá que legisla en algunos casos algunas expresiones a las cuales tipifica delito, ¿no? La xenofobia, la discriminación, una cantidad de cosas, igual, digamos, es tan grande el sistema en el sentido de garantizar el piso de la libertad de expresión, del pensamiento y de las libertades básicas, que muchas veces lo sabemos todos, o sea, la historia lo comprueba. Dentro de las democracias se han generado, han tomado cuerpo, han crecido y lamentablemente han ganado espacio movimientos que creciendo en democracia después se transforman en dictatoriales, fascistas, totalitarios, y barren con la democracia. En este caso, o sea, lo que me parece bastante como que ya intolerable, digamos, porque si esto fuera una discusión, no sé, a la salida de la dictadura, en otro contexto, pero estamos en el 2023. eso es curioso, sí. 2023, ¿no? Entonces, hay dos posturas admisibles vinculadas a la violación de los derechos humanos en la dictadura militar, cívico-militar. No hay, digo, para la democracia, para el sistema, en nuestro pacto que tenemos. Pero justamente, para terminar de hacerle el cuentito a la gente, el sector Ballistas pone una fotografía de la sede central de la Universidad de la República, donde funciona la Facultad de Derecho. Bueno, de la que sos egresado vos, ¿no? Sí, claro. Y en de Ciencias Sociales. De Derecho... De la UDELAR, pero de Facultad de Ciencias Sociales. Claro. Allá Martínez Trueba. Exacto. Constituyente Martínez Trueba. A metros de la sede del Partido Colorado, ¿no es cierto? No, y entonces me refiero a la fachada de la Universidad de la República, como la gente lo ubica, a la sede de la Facultad de Derecho. Claro. Y en el que se lee un cartel, en realidad una consigna puesta incluso estéticamente muy rica, que dice ¿dónde están? Y está el famoso pétalo de madres y familiares, ¿no? La flor a la que le faltan los pétalos, ¿no es cierto? El icono simbólico. Y Ballistas publica reclamo justo en el lugar equivocado. Y la laicidad. Entonces, uno podría preguntarse, si la Universidad de la República no puede reclamar a propósito de verdad y justicia, la Universidad de la República, ¿cómo el lugar equivocado? ¿Dónde no? Y además, ¿y por qué mezclaron la laicidad? Eso es un poco lo que hemos avanzado, que ahora vos vas a desarrollar. Pero vos fuiste un poquito más allá. Sí. ¿No? Vos fuiste un poquito más allá, porque a la respuesta decís, el nombre del mejor de nosotros, para que ahora te... Valle y Ordóñez. El nombre del mejor de nosotros... Acá estás, Fernando Amado, acá está Fernando Amado. A ver si te encuentro. Bueno, acá. El nombre del mejor de nosotros... Decime en todo caso, corregime. Sí. El nombre del mejor de nosotros en el sector equivocado. No usan la laicidad para desprestigiar a la política haciéndose eco de la impunidad. Y agregás, mandaste 3 conceptos, ¿no? Y por favor, dejen de hacerle los mandados al herrerismo, ¿no? Bueno, primero, ¿por qué? Entonces, para terminar con el asunto básico,
¿Por qué esto entendés vos que no viola la laicidad? Esta consigna que abraza la Universidad de la República a propósito del reclamo de dónde están los detenidos desaparecidos. Porque en un sistema democrático, el negacionismo de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el negacionismo de permanentemente desde el Estado buscar la verdad y en la medida de lo posible, lamentablemente muchas veces el pasaje del tiempo en eso juega una mala pasada, ¿no? El pasaje de los años, pero hacer justicia también es absolutamente básico, inherente de lo que tienen que ser los principios éticos de la democracia. Entonces, no hay lugar a otra postura. Si tuviéramos en otro sistema, capaz que sí, pero en el sistema democrático, en nuestro pacto social que tenemos todos los uruguayos, las uruguayas, de vivir en democracia, por eso vuelvo al concepto de no todas las ideas son tolerables. Y en este caso concreto, creo que hay una maniobra permanente, cada vez más sofisticada, sí, porque cada vez es más difícil justificar que se está en un lugar en donde no gusta la marcha, en donde no gusta mucho, en donde digamos está permanentemente arriba ese concepto de ya está, ya fue, es el pasado, dar vuelta a la página. Y ya es bravo sostenerlo, ¿no? Claro, se ha ido complicando, es decir, evidentemente, esto tiene mucho que ver con protagonistas que todavía están en la cancha política y que, además, vienen haciendo de su vida política, así como uno, en el caso personal, y me consta que en tu caso también, Ale, o sea, uno tiene una amplitud de cabeza y ¿quién no va a reconocer una cantidad de, digamos, atributos, por supuesto, intelectuales, etcétera, pero también de contribuciones al país del expresidente Sanguinetti? Sin duda alguna. Por supuesto, no está en discusión. O sea, no está en discusión. No, es más, tanto no está en discusión que discuto mucho con mucha gente cuando estoy en esa posición que estás Pero claro, porque no es... Te imaginarás. Pero claro, yo estoy diciendo esto y a mucha gente quizás que le simpatizo o que le puedo simpatizar, no le gusta lo que estoy diciendo. Pero bueno, pero y a mí me pasa igual. ¿Cómo vas a defender ahí? Bueno, yo no es que estoy defendiendo, es que estoy siendo justo y reconocer además momentos y coyunturas y contextos. Es decir, porque la democracia es muy compleja y como compleja hay que tratar de generar pensamiento crítico. Ahora, todo esto que digo también me da pie para decir, en el tema vinculado a los derechos humanos, vinculado al pasado reciente, vinculado a el famoso cambio en paz, que uno puede pensar que, o yo, me hago cargo yo de lo que digo, yo creo que la primer parte es entendible por una cantidad de razones del momento, etcétera, etcétera, pero ya es muy difícil sostener todo lo siguiente. En fin, el relato que tiene como protagonista, obviamente, al expresidente Sanguinetti como digamos, como autor intelectual, material, todo, él se ha encargado en los últimos, yo diría, 20 años, incluso a través de la literatura, a través de sus libros, etcétera, bueno, de mantener su verdad histórica, llamémosle, ¿no? Sí. Y bueno, tratar es como muchas veces se dice, bueno, la historia es la que lo escribe, la que los cuenta, ¿no? Él está dando esa batalla, y no logra, o sea, estará convencido de ello, digo, ¿no? Yo lo que digo me llama la atención sobre este asunto en particular, porque ponele que se insista que él en esto muere con las botas puestas. Bien. Punto. Ahora en la foto, primero, pero esa es una cosa y otra cosa es creer que la universidad viola la laicidad al abrazar esto, que ya sería como otro plano de la discusión, ¿se entiende? Es a lo que voy en cuanto a un sector que sí reconozco y que muchas veces nos encuentra juntos, peleando por la laicidad, porque es cierto que es uno de los sectores que más atento está a las violaciones de la laicidad, es evidente eso, y que nos ha encontrado muchas veces juntos en esos reclamos. Utilizan este caso de manera, yo diría por eso, maquiavélica, a la medida, tratando de buscarle una vuelta, y por eso, o sea,
la frase que va en el sentido de no mancillar, no utilizar un concepto tan permítaseme la expresión un poco, no sé, picante, digamos, sagrada, ¿no? Tan sagrada para nosotros como es la laicidad. Un oxímoron. Exacto. En cosas que evidentemente no hay lugar, digamos, no hay lugar. ¿Y por qué? Porque justamente en momentos en donde la laicidad en muchas áreas, con un gobierno que notoriamente en ese sentido tiene concepciones muy distintas a las que tenemos por lo menos los guayistas históricos, y muchas otras expresiones que abrazan un concepto de laicidad como pluralismo laico, pero al mismo tiempo, por eso, como el Estado en un papel, digamos, activo de garantizar todo credo, toda manifestación política dentro de lo admisible democráticamente, etcétera, etcétera, hace que nos desencontremos y hace que nos dividamos para después dar otras batallas en donde se cruza gente de distintos partidos. Eso, el tema de la laicidad atraviesa a los partidos. Más allá que no puedo omitir o dejar de decir, porque me parece que no sería honesto intelectualmente, que en este gobierno, evidentemente, más allá de que este sector y algunos otros connotados dirigentes, algunos de ellos que estimo muchísimo en muchas de esas batallas que han dado, como el diputado Pasquet, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con el cual hemos estado en una cantidad de batallas vinculadas a la laicidad, como hacía referencia hoy más temprano. Pero en estas, claro, es decir, al ser parte de un gobierno de coalición con las características tan fuertes, tan marcadas, en donde, es decir, está absolutamente en minoría la defensa de la laicidad, o los grupos que defienden la laicidad, o las personalidades políticas que están en la coalición que defienden la laicidad como nosotros la entendemos, y está mucho más presente y está mucho más, presente. Está galopando a galope tendido ese concepto de laicidad positiva del diputado Goñi, ¿no? En donde, bueno, el concepto muy elástico, ¿no? de laicidad, pero que en definitiva lo que termina es habilitando, ¿no? Y promoviendo, en términos generales, digamos, las grandes corrientes ya instaladas, uh-huh. Religiosas, filosóficas, amparadas por una supuesta laicidad y misma regla, cuando no es así. Uh-huh. El ejemplo del hospital militar es una muestra, ¿no? Es decir, tenemos en el concepto ese de laicidad elástica, ¿no? Es laicidad positiva. Entonces nosotros, abiertos a todos los credos, o sea, que el Estado reconozca a todos, pero no es lo mismo. Hecho, no ocurre. Pero no ocurre. No ocurre porque yo quiero ver si el Estado abraza de la misma manera en ese concepto de laicidad positiva a las distintas religiones que no son las que tienen 2000 años o las que tienen una cantidad de lobby instalado o que tienen integrantes del gobierno profesándolas, sí, digamos. O algunas incluso que vienen de continentes que menos conocemos, pero por favor, que probablemente tengan en cantidad de años mucho más. Pero todo lo que tiene que ver con la afro-umbanda y una cantidad de cosas. Yo quiero ver a ver si llega el momento. Pero, capaz que sí, pero en otros. Pero esa pregunta que vos haces, ahora ya estamos. Esta parte de la charla es como horizontal, de intercambio. Dale, obvio. Demuestra que ese principio es justamente hasta improbable por el razonamiento del absurdo, porque yo no soy experto, pero ni mucho menos en la materia, pero debe de haber en el mundo miles de opciones religiosas distintas, ya ni siquiera dentro de las... Entonces razonemos por el absurdo. El Estado, ¿qué tendría que tener? Miles de capillas porque de pronto hay
Exactamente. 2, 3 ciudadanos en el Uruguay que... Entonces, la mejor manera de garantizar la más auténtica y poderosa y profunda de las libertades es: yo, Estado, no tengo ninguna. Eso sí, le doy la libertad a todas por igual. Pero de la perspectiva republicana, de la libertad, bueno, que tanto se usa últimamente acerca del valor primero y principal, eso debería ser una acción de regocijo que tenemos que tener los ciudadanos. Totalmente. No tengo ninguna y anda bien por la calle. Tengo una y anda bien por la calle. Y después usted, en el templo adecuado, en el lugar o como se llame, el templo, la iglesia, la sinagoga, o como se le llame, y en su casa, usted es dueño. Es más, es tan generosa la democracia desde esa perspectiva que en fechas puntuales de festejo que es notorio que se trata, usted puede usar la vía pública para hacer, y el resto de los ciudadanos, los que participan se suman, los que no se apartan respetuosamente para dejarlos andar. Termino esa jornada y seguimos todos conviviendo. Es que es tan falso a veces un concepto que se utiliza justamente para tratar de contrarrestar digamos, ideológicamente la postura laica, en virtud de nos obligan a estar escondidos abajo de no sé qué y adentro de nuestros hogares y no sé cuánto. ¿Qué hay adentro de nuestros hogares? Hay una cruz acá a 2 cuadras de cuando vino Juan Pablo II, digamos, o sea, además de los símbolos, lo que vos decías... Juan, cuando íbamos a buscar a la madre que trabajaba en la red uruguaya de televisión, y era chiquito, empezó a conocer el camino gracias a la cruz del Papa, ¿no? La cruz en el cerro, capaz. No, pues a esa no llega. Pero no llega. Vamos a lo de mamá, decía Juan, que era una ratita que empezaba a... Sí. Es decir, a ver, para que quede claro, ubicaba la cruz del Papa y no el obelisco de los constituyentes. Y pasaban por... ¿Se entiende la dimensión? Es decir, y además, después... Desde la azotea de casa escuchamos las campanas de la iglesia que está justamente donde estaba el Papa Wojtyla antes, ahí en Tres Cruces. Bueno, Tres Cruces se llama el barrio. Quiero decir, Juan, si hay algo que tiene de una familia, digamos, laica, pero que Lorena profesa la fe, yo no, pero tengo... si hay algo que no tiene Juan, es ausencia de símbolo religioso y en particular del catolicismo, ¿no? Puede ser que de alguna religión del norte de África no tenga idea. Sí, claro. Está el peso de la historia, está el peso obviamente. Pero no me digas que estás debajo de la piedra. Pero por eso, o sea, cuando se generan esos alegatos, o sea, realmente... creo que no resisten análisis. Pero para porque no quiero que nos gane esto todo. También una frase nomás. Esto que vos decías, recalcarlo. Que también es en la vía pública, o sea, no hay misterio, no hay problema, o sea, y eso es lo que garantiza el Estado. Pero cuando se discutió la posibilidad de que la Virgen, ¿no? Sí. La imagen de la Virgen fuera a la Rambla de Montevideo, justo un lugar, bueno, donde el metro cuadrado debe ser el más caro de Montevideo, ¿no? Las misas enormes que hubo. Pero se discutió si tenía que estar en forma permanente, y la Junta Departamental, en contra del intendente Martínez, en contra de un amigo personal, como es Mariano Arana, también quiero decirlo, que entendían. Yo decía, pero la Junta actuó como corresponde, este es el espacio público, y todo, ¿por qué colocar otra imagen religiosa más vinculada al catolicismo? Sí. Lo que no significa la más mínima persecución, porque lo que representa la Virgen María para muchos, que yo lo valoro y entiendo, el amor incondicional hacia el otro, todo lo que se le quiera encontrar, pero puede fluir de manera permanente, constante, sin necesidad de que me pongas una imagen en el espacio que es de todos. Exacto. El del Señor que adora esa imagen, el del Señor que quiere adorar a la religión aquella que surge en la parte suroeste del monte del Tíbet, también, que ese no tiene la imagen, y el de que no queremos a ninguna, pero generamos la libertad de todos. ¿Qué necesidad, verdad? Bueno, en fin, ese es un asunto pero y cuando se habla de laicidad y se hablan de todos estos temas y dicen, no, esto está laudado, claramente son debates que han pasado 100 y pico de años de la separación del Estado de la Iglesia,
de esa impronta vallista que, entre otros movimientos, ¿no? El vallismo con otros movimientos, por supuesto, logró tempranamente en América Latina la división de la Iglesia y el Estado, es decir, todo lo que nos vanagloriamos muchas veces, pero han pasado 100 y pico de años y todavía seguimos teniendo estas discusiones, y está bueno. Es decir, claro. Hay que seguir discutiendo. O sea, lo peor que puede pasar es decir esto está laudado, pues no está laudado. Y seguramente capaz que nunca esté laudado. Pero bueno, parte de la democracia es permanentemente estar en conflicto también. Para dar información, Mariana Mota, no me salía el nombre Sí, de Mariana Mota, y llegaron muchos mensajes y yo me lo había notado también cuando el cerebro más lento que antes actuó. Pero vos decís una cosa interesante, dice, no usen la laicidad para desprestigiar la política haciéndose eco de la impunidad. Es una cuestión que nunca he logrado entender, porque yo puedo entender perfectamente que un hombre del sistema político, integrante de los partidos fundacionales, bueno, ni hablar Cabildo Abierto, pero lo que pasa es que Cabildo Abierto es una construcción muy posterior, ¿no? Sí. De alguna manera sienta que se ve como embretado en la decisión aquella, en el primer gobierno democrático, de haber votado la ley de la caducidad. ¿No entiendo? ¿Se entiende? Es decir, sí, totalmente. Ahora, esa ley, yo pienso que desde el punto de vista político e histórico, está bien que uno pueda argumentar, yo siempre estuve en contra de esa ley, siempre milité en contra, pero nunca creí que haberla votado era sinónimo de creer que la violación de los derechos humanos era inevitable, ¿verdad? Una mirada crítica podía explicarlo desde ese punto de vista y bueno. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Por qué aún votando esa ley y aún con el paso del tiempo creer que esa ley dio la respuesta? Yo creo que el paso del tiempo lo que no ha hecho es justamente dar cuenta de que esa no fue la solución, porque el tema está vivito y coleando, ¿no es cierto? Pero aún advirtiendo eso, ¿por qué habría de hacerse el Partido Colorado, los vallistas, ecos de la impunidad? Como si ellos mismos hubieran colocado capuchas en las cabezas de alguien o hubieran violentado los cuerpos femeninos violentados, o hubieran raptado a un niño y se lo hubieran llevado a otra familia, o hubieran asesinado, o hubieran enterrado y desenterrado y de nuevo enterrar o tirar al mar. En fin, ¿por qué hacerse cargo de eso? ¿Por qué alinearse detrás de, como según tu mirada lo dice, hacerse eco de la impunidad? Sinceramente, o sea, en el caso personal, por razones obvias, soy hijo comandante en jefe del 98 al 2000, o sea, en democracia, pero siempre interesado por los temas militares. De hecho, mi tesis para recibirme tenía que ver con los temas militares y la preocupación también siempre... Transformado en libro después, ¿verdad? Sí, y la preocupación siempre de esto del control civil, ¿no? Del control civil militar, ¿no? Que obviamente, bueno, no existió en una parte no menor de nuestra vida institucional. A mí me cuesta entenderlo. O sea, lo que vos planteás, yo creo que es una pregunta bien pertinente y seguramente incómoda para algunos actores políticos, porque es difícil entender esa actitud, digamos, de necedad, de sentir de que si asumen eventualmente algún error político, alguna decisión políticamente equivocada, o si hasta, yo diría, hay un relato que podría ser perfectamente no solo convincente, sino creo que hasta realista, que es: una cosa es la coyuntura de la salida de la dictadura, en donde evidentemente, y me consta, o sea, los militares todavía estaban muy fuertes, muy potentes. O sea, acá no es como en Argentina, no es como en Chile, como en Chile más o menos, sí, como Chile sí, pero no es como Argentina, que los militares se tuvieron que ir. O sea, se tenían... El famoso, perdimos una guerra. Claro, y además se tuvieron que ir, se fueron humillados, o sea, es decir, eran los primeros en querer irse. Acá hubo una necesidad de continentación entre aquellos civiles políticos que querían cuanto antes salir a la democracia y aquellos militares que estábamos en dictadura y
sentían que era necesario entregar. Pero dentro de la corporación militar había mucha de esa corporación militar que entendía que no había que entregar nada y que podían esperar y seguir estando en el gobierno de manera antidemocrática 5 años más, 4 años más, 6 años más, no se sabe. La vieja discusión entre Wilson y Sanguinetti, es decir, bueno, claro, democracia ya, pero digamos, con justicia y sacando a los militares a patada, no era posible eso. ¿Ah? Y el pragmatismo inteligente, maquiavélico, como quieran llamarle, de Sanguinetti en ese momento, es decir, hay que ir tejiendo la salida, a la cual Sereni también, digamos, compra esa idea de primero salgamos la democracia y después que estemos en democracia empezamos a construir democracia. Entonces, se puede entender esa fase tan difícil de tensión, de que también después un primer gobierno constituido de transición, porque no podemos decir que era un gobierno absolutamente legítimo con todas las garantías, porque había preso político, porque candidatos proscriptos, porque partidos proscriptos, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, ese gobierno de transición Sanguinetti clave, y tremendamente positivo desde el punto de vista de iniciar otro proceso institucional. También era como necesario cuidarlo de manera muy importante, y tanto fue así que hasta el propio Wilson, con toda su historia, terminó tragándose el sapo de la ley de caducidad y una cantidad de cosas ante el temor de la insubordinación militar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una lectura que, o sea, es razonable, es racional, podrá no ser compartible, pero está. Ahora, después de que gobierno de la calle, de la calle Herrera, ¿no? 90-95, convulsionado militarmente por el caso Berrío, por el espionaje militar, una cantidad de cosas, pero atentados, ¿no? Atentados, unos cuantos, los tenientes Artigas muy activos en aquel momento, atentados al escritorio de Sanguinetti, justamente, al escritorio, digamos, de abogado que tenía Sanguinetti en ese momento. Pero después, o sea, segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Es decir, ya está. Y en definitiva, cada día que pasaba, la democracia y la institucionalidad estaba cada vez más fuerte. Y, por contrapartida, cada vez, es decir, las miradas nostálgicas que existían, por supuesto, y siguieron existiendo durante mucho tiempo. Y existen, ¿no? Y existen, digamos, tenían una voz, un eco, pero no tenían una realidad de activación, ¿no? Una realidad de después decir, esto se transforma en tal cosa, ¿no? Aquello de que quizás Sanguinetti muchas veces ha planteado, y hay un libro muy interesante que escribe Sanguinetti de unas 100 y pico de páginas a la salida de su primer gobierno, en el 90, una cosa así, el temor y la impaciencia, ¿no? Que justamente habla de esos dos, es decir, la impaciencia por salir y el temor porque salga bien, y que, como todos sabemos, o sea, construir demora muchísimo, destruir un segundo, ¿no? Entonces, estas cosas la ha dicho Sanguinetti, te diría que casi que textual, ¿no? Lo habrás escuchado más de una vez. Sí, claro. Y yo comparto además el razonamiento. Lo que no comparto es que después de haber construido muchos años de democracia y de haberse consolidado la democracia, lo que haya pasado es haber quedado preso de una lógica más antifrentista, ¿ah? Es decir, en este caso me refiero justamente no solo a Sanguinetti, sino al foro, digamos, una lógica antifrentista, y como el frente había sido quien había sido el mayor abanderado de todas estas causas y había puesto a Sanguinetti y una cantidad de cosas como los malos, digamos, y como la quinta esencia del mal, de la complicidad con las violaciones de derechos humanos, etcétera, 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 no haber, digamos, mutado hacia, bueno, ahora la casa está en orden, digamos, ¿no? La democracia está firme, podemos ir hacia otro lugar, incluso con la ley de caducidad, porque Tabaré Vázquez en el primer gobierno no sacó la ley de caducidad, usó la ley de caducidad, lo usó distinto a los gobernantes anteriores. Recordemos que en todo caso la ley de caducidad con la
afrenta institucional que implica que un poder le tiene que decir a otro poder qué se puede o qué no se puede investigar. Claro, discrecional, digamos. Es decir, eso ya absoluto, sí. La más terrible de las construcciones, digamos, republicanas. Antirrepublicanas. Sí. Aún esa ley dejaban los delitos de las desapariciones Tabaré Vázquez, afuera, ¿no? Y el primer gobierno del Frente hizo todo lo que hizo, que fue, yo diría... no se me ocurre un aluvión, iba a decir un tsunami, pero es una palabra negativa, digamos, un aluvión de cambio y de visibilidad y de yo diría, de impacto tremendamente emocional, histórico, de darte de frente con una realidad histórica que una cosa era hablarla y otra cosa era verla, ¿no? O sea, cuando aparecen los primeros restos de detenidos desaparecidos. O sea, hay un antes y un después de eso. Sí, claro. Es decir, como hubo un antes y un después al ingreso de los cuarteles, pero eso quizás, es decir, quizás no, o sea, es un tremendo momento de reafirmación de institucionalidad, de democracia, de poder civil militar, de mando superior, el poder político elegido. Miranda saliendo de la Universidad de la República con los restos de su padre, o sea, es decir, los huesos de su padre, son imágenes. A mí la imagen que me impactó fue la primera, es decir, no quiere decir que no me hayan impactado las demás, por supuesto que sí. De hecho, recuerdo haber ido, pero porque realmente me parecía que era lo que correspondía. O sea, cuando aparecen los restos de Julio Castro, fui a la especie, digamos, de velorio que se hizo. Y en realidad le pedí disculpas a su familia en nombre del Estado, desde la cuota parte que me correspondía como diputado, que era en ese momento. Es decir, obviamente, yo 30 y algo de años, no sé, es decir, ¿tenía algo que ver yo con eso? No, pero sí sentía la responsabilidad institucional del tema, ¿no? Entonces, es difícil explicar y entender por qué, salvo que sea por aquella, no sé, máxima de decir, por eso hay que morir con la bosta puesta, con el discurso o la postura inicial, y cualquier cambio va a ser señalado como debilidad, y esa debilidad va a ser señalada y después te van a bailar un malambo arriba. Igual convengamos que al sistema político uruguayo, cuando digo eso, no, a lo mejor pasa lo mismo en Hungría, no tengo idea. Sí. Al sistema político uruguayo hay un problema con la autocrítica y admitir que en este temón o en una licitación para hay un rollo raro, ¿no? Sí, como que hubiera venido mucho un pope de la comunicación política alguna vez y a todos les haya susurrado, no vale decir me equivoqué, no vale decir, ¿no? Y se hay como abrazado a ese asunto. Nos cuesta mucho. Y voy a decir algo aparte, pero dirán quienes nos escuchan, una cal y una de arena, pero no es eso, es decir la verdad de lo que yo pude ser bastante testigo presencial, llamémosle, situaciones es natural cuando uno vive en determinado contexto, etcétera, ¿no? Es cierto también, porque también hay que decirlo, que los militares de aquella época le hicieron la vida imposible a Sanguinetti. Ojo, dijiste militares, justo golpeaste. No. Hiciste un golpe. No. No da ni para reírse. ¿Que le hicieron qué? Que es cierto de que los militares, las cúpulas militares, estaban muy abroqueladas, no se le hicieron fácil, para decir lo mínimo. No, o sea, siempre se le hicieron absolutamente difícil. Ante pedidos de Sanguinetti o de tantear el terreno para avanzar en el tema, las Fuerzas Armadas, el Ejército sobre todo, y sus jerarcas estaban, es decir, espalda con espalda en que acá no se dice nada, acá no se sabe nada,
Y es verdad de que no se sabía mucho, es decir, las personas individualmente no lo sabían. Quizás el comandante en jefe o los generales no eran los que tenían la información. Había que empezar a buscar y ordenar toda esa información, que fue lo que se hizo después. Y se hizo la Comisión para la Paz en parte, con muchos errores, pero sin Comisión para la Paz no hubiera habido, o sea, sin la Comisión para la Paz, para Gonzalo Fernández, que fue el hombre fundamental en el gobierno de Vázquez de ir hilando una cantidad de cosas para tratar de llegar a algunos resultados y lograr llegar a algunos resultados, hubiese sido muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, era algo que no había información y que en el marco de la Comisión para la Paz se fue filtrando mucha información de gente que quería decir o que quería cuidarse la espalda, llamémosle. Fernando, este tema da para mucho más, pero vamos a una breve pausa. Dale. Y al regreso, en un bloque que necesariamente va a ser muy corto, porque estamos de prosa hace rato, hace rato que no conversábamos, ¿no? De hecho, algún mensaje dice, Fernando Amado, ¿dónde estaba? Etcétera. Recordemos, vos sos el director de la División Turismo de la Intendencia. Quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿por qué eso de mandados al herrerismo? Dale. ¿Verdad? Porque incluso si uno lee el penúltimo libro de Sanguinetti, el último tiene que ver con qué pasó en febrero, ¿no? Sí. Que por suerte se acordaron. ¿De qué pasó en febrero? Porque yo tuve... Tú eres profesor y amigo mío, Buqué, dice que esa es una fecha que reivindican mucho los colorados porque es de todo este episodio del quiebre institucional en el que en teoría salen no tan mal parados, ¿verdad? Pero la realidad es que no lo reivindicaban tanto, lo empezaron a reivindicar ahora, porque Bien. Sienten que pasa eso que decís. Claro. Pero mientras yo estuve en el Partido Colorado... pues hubo además algunos... nadie quería homenajear a Vasconcellos y Febrero Amargo. Sí. Eran algunas expresiones muy, muy tímidas. Lo para mí paradójico que resulta de ese hecho es, aún admitiendo que buena parte de lo que hoy conocemos como Frente Amplio o izquierda actuó definitivamente mal desde mi perspectiva democrática republicana, sugerir que el puñado de votos que tenía la izquierda en aquella época fue decisivo para abrirle las puertas a la acción golpista de los militares, es poner a la izquierda en un lugar de incidencia política que definitivamente no tenía ni por asomo. Entonces, cobrárselo incluso políticamente, recordárselo cada tanto, me parece lógico y hasta necesario, si querés. Pero vos sacar la pata del lazo como que vos no hubieras tenido... Lo que acabas de decir hace 2 minutos, los problemas que tenemos desde el punto de vista de honestidad intelectual para discutir con objetividad temas que, es decir, no se pueden tapar con el dedo, es decir, no se pueden tapar. ¿Por qué es eso de hacerles mandados al herrerismo, verdad? Luego de la pausa. Y la otra... ¿en qué está UNIR? Porque vos ¿qué onda? ¿Sos del Frente Amplio? ¿Ahora estás dentro del Frente Amplio? ¿Te falta simplemente un poquito de tiempo para que hagas el pedido formal? ¿Habrá que inventar algo como el encuentro progresista que te permita meterte a vos y a Richard Reed como, no sé, por decirlo así? ¿O qué onda con UNIR, verdad? Dale, ahí, ¿no? Dale. Que veo la foto siempre cerquita de casa, ahí en la calle Rivera. Y bueno, y después algún chivo que me quieras pasar de turismo de la Intendencia, que después de todo, Montevideo es la ciudad más visitada por turistas. Es el principal destino turístico claro. del Uruguay, aunque muchos montevideanos no se encuentran. ¿Mucho qué? Montevideanos no se encuentran. Claro, pero lo es, definitivamente, ¿no? Pero totalmente despegado. Bueno, luego de la pausa, Dale, ¿sí? perfecto. Estamos con Fernando Amado, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Fernando Amado, que es el director de turismo de la Intendencia. ¿Cómo? Obviamente fue un embate, porque vos agarrás la dirección de turismo de la Intendencia de Montevideo, del gobierno departamental, de la ciudad más visitada del Uruguay, creo que además con una diferencia muy grande. La segunda es Punta del Este, seguramente. Maldonado. El departamento Maldonado, sí. En el lugar donde no había visitas, en el momento histórico donde no había visitas, ¿no? Fue muy particular, tuvo esa pandemia, estoy hablando de la pandemia. Claro, ¿no? Particularidad, fue el 26 de noviembre del 2020, que asumieron todos los gobiernos departamentales por aquella postergación que hubo, ¿no? Por justamente el COVID, pero lo que no sabíamos era que iba a venir lo peor del COVID en el semestre siguiente, ¿no? O sea, que fue tremendo. Entonces, obviamente fueron los primeros 7, 8, 9 meses
muy complejos. A ver, evidentemente, turismo no existía, o sea, eso es un dato. Pero sí existía el permanente, yo diría, no solo lluvia de ideas, porque suena como medio poco profundo, pero lo que pasa es que en el mundo el tema del COVID en el turismo repercutió en la banda de flotación de la certidumbre. O sea, realmente el turismo, los que saben de turismo, los que viven del turismo hace 40 años, 50 años, los capos del turismo en el mundo y en Uruguay, el COVID los desconcertó absolutamente y de hecho las hipótesis que se trazaron en aquel momento, recuerdo que yo lo que aproveché fue mucho a trabajar o sea, a hacer permanente reunión, escuchar de gente que sabía, ver que por dónde la veían, por dónde veían el retorno, aprender mucho de una rama de actividad que por supuesto no estaba especializado, armar equipo para cuando se pudiera empezar a trabajar fuertemente y en realidad casi todas las hipótesis que se tejieron mundialmente y localmente no fueron acertadas. Por ejemplo, se pensó que el crucerismo era algo que iba a demorar un quinquenio por lo menos en volver a recuperarse, porque el encierro, porque el Greg Mortimer, porque esto, porque el otro, no sé qué. Acabamos de tener la mejor temporada de cruceros en 8 años, 152 cruceros llegaron al puerto de Montevideo. Es decir, un oxígeno para el turismo y para el pequeño y mediano empresario, emprendedor, que tiene 2 camionetas, que hace el tour, para el taxi, para el guía turístico, para una cantidad, bueno, para la gastronomía, para una cantidad de cosas, más o menos estimamos en más de 300.000 personas que bajaron en Montevideo en esos meses de crucerismo y que, como está estudiado, o sea, podrá ser un poco más gasolera, un poco menos gasolera, pero el crucerista en 6 horas que está en el lugar, en Montevideo en este caso, 6 horas, 7 horas, 8 horas, gasta el doble y a veces hasta el triple de alguien que se está quedando pagando hotel incluido. ¿Dónde te ubicás vos en la polémica que apenas comenzada la temporada se instaló entre el viceministro de Turismo y Fernando Pereira? Estoy hablando de nombres que sonaron más. Y ahora, últimamente, con los datos un poquito más desarrollados del propio ministro Viera y de la ex ministra, hoy senadora Kechichian, acerca de ¿dónde te ubicás vos a propósito del volumen o el adjetivo que merece esta campaña? Yo, decir, no puedo decir otra cosa que lo que veo y lo que trabajamos y lo que vemos incluso en el observatorio turístico que tiene la División de Turismo de Montevideo. Es decir, el 2022 fue un año, obviamente, de lenta recuperación. En Montevideo, claramente, incluso si lo divide en tercios, ¿no? Digo, cada 3 meses, lo que en trimestres, digamos, vas viendo obviamente una evolución muy positiva y terminás el año en el 2022, el año pasado, el último trimestre, un 30% por debajo de los valores del 2019, o sea, de año pre-COVID, año normal, llamémosle, ¿no? Entonces, bueno, es decir, y eso vino aparejado después con una temporada de cruceros que para Montevideo es clave, para otros lugares no, pero para Montevideo es clave, y venimos acumulando en Montevideo una cantidad de realidades, algunas muy positivas. Por ejemplo, se está muy bien y muy fuerte, felizmente, en todo lo que tiene que ver con hotelería 4 y 5 estrellas, en lo que tiene que ver con determinado perfil de turista corporativo. Me está diciendo que para Montevideo, y por lo que entiendo, bajo fuerte influencia del crucerismo, ha sido una temporada satisfactoria. Sí, o sea, ha sido satisfactoria, sin lugar a dudas, y no solo eso, o sea, digamos, las predicciones, obviamente siempre inestables, porque no es una regla fija, digamos, pero es la tendencia a seguir esa recuperación. Tanto es así que, digamos, nosotros estamos concentrados y preocupados en una parte, llamémosle, de la falta, en donde estamos bastante desfasados en la recuperación, que tiene que ver con algo que es
muy evidente, la gente lo va a entender enseguida, pero hay un hotelero de 3 estrellas típico de esos de familia hotelero, que heredó el hotel de su viejo, que queda a 2 cuadras de la Intendencia de Montevideo, de esos hoteles que tienen muchos años y que son difíciles de actualizar o de transformarlos. Hay que tirarlos abajo para volver para encararlos con otro encare, digamos, de paradigma, ¿no? Y esos hoteles, los de 3 estrellas, a eso le están costando. Le está costando, pero le está costando, dijera el dueño de este hotel cercano a 2 cuadras, histórico, que siempre trabajó muy bien. En la calle San José, quizás. No. Ahí cerca. Lo que nos está faltando al 3 estrellas está moviendo el turismo interno, obviamente, como siempre se vivió también los 3 estrellas del turismo interno, o sea, de la gente que viene a hacer trámite, de la gente que viene por trabajo, de la gente que viene a ver sus gurises porque estudian acá, es decir, distintas causalidades por las cuales vienen. Pero lo que nos está pasando es la dificultad, y él lo graficaba en esta imagen, el tachero argentino. O sea, el tachero argentino, que yo recuerdo, vos debés recordarle seguro, que veías los taxis argentinos acá, ¿no? Y decías, ¿qué hace este auto acá? ¿Y qué era? Era el tachero con la familia que se venía, el laburante, clase media, ese no está viniendo. No está faltando, y ese no está llegando. No tiene plata. Exacto, o sea, porque son tantos millones que hay unos cuantos millones que están despegados y no importa el dólar blue ni nada. Claro, yo siempre pensé que hasta que después me cayó la ficha, no, alguien me informó. Yo pensé que ese tachero era un uruguayo que tenía taxi allá, que venía a visitar a la familia acá. Pero claro, no podía hacer todo esto. Y le pasa a Piriápolis también eso, pero a Montevideo le pasa eso, al 3 estrellas. Pero, a ver, por supuesto que queremos mucho más, queremos mejor, estamos trabajando de la Intendencia en un proceso además de asimilación en el sentido de distinción. El mirador es del departamento de... Sí, es de turismo, ahora está... Pues yo llevé el otro día, sobre el final del año, a los gurises en su final, porque van a la escuela ahí cerca, y llevé a Juan, estábamos ahí abajo y dije, vamos a subir, se me ocurrió. Y en el ascensor subí con una banda ahí de gurises. El mirador es un atractivo espectacular. Es hermoso. Digo que ahora está cerrado, pero digo que está cerrado porque está en obras el piso 22 y el 23 de la Intendencia. Yo me entiendo. No, pero ¿sabes por qué? Porque, es decir, todos sabemos, la Intendencia es un edificio espectacular, pero antiguo. Sí. Que además, en el piso 22 y 23, para quienes nos escuchan que tienen más edad, ahí funcionaba un restaurante. O sea, entonces, está armado para restaurante, no para oficina. Entonces, bueno, están en una obra, empezó hace poco, justamente... O sea, los pisos que están debajo del mirador, eso es lo que entiendo. No, el del mirador, pero en la parte de oficinas, lo que no se ve, que está en oficinas, que cuando vos estás recorriendo el mirador ves que hay gente trabajando, esa parte está refacción, y el piso siguiente. Esperemos que en 2 meses esté y esté, digamos, abierto. Pero, o sea que el mirador hoy mismo no está habilitado. Hoy no, pero va a estar prontamente. Es de esas joyas que, es decir, no son zafrales, es decir, son permanentes. Porque Montevideo tiene ese desafío, como las grandes ciudades. Claro. Y no quiero compararme desde el punto de vista, no sé, porque alguien dirá, no tiene nada que ver con Buenos Aires. Pero tiene el mismo desafío de ser un destino de todo el año. Nosotros, si vos mirás la distribución del turismo en Montevideo, no es que tiene un pico brutal en la temporada estival, claro. Y que si no salva la temporada estival después está jodido en el año. Claro. No. Mirás y son casi que 4, si lo mirás en una torta de vino, 4. Pasa a las grandes urbes capitales. Exactamente, ¿no? Pero el desafío es mantener toda la red de servicios y de digamos, clásicos, ¿no? Atractivos clásicos culturales, en el caso nuestro de Montevideo. Evidentemente tenemos un plus en eso, en lo cultural, en los museos. Tenemos 40 museos públicos, privados, públicos de la Intendencia, públicos del Ministerio de Educación y Cultura, privados, temáticos de distintos temas. Los de la Intendencia, los museos, a grosso modo, si es que hay una posible respuesta, ¿en qué horario están abiertos y qué días? ¿Coincide con el deseo y la necesidad de la gente, del público? Mirá, eso es realmente uno de los temas que desde el día 1 está arriba de la mesa.
es un problema estructural que tenemos país, diría país, Sí. porque no es un tema de públicos o privados. En eso hay una mesa de museos que trabaja muy bien, pero que esto no se destraba. Con esto me está diciendo que hay horarios donde el público podría ir y que el museo cerrado. Y que de pronto está Eso, laburando, el museo está abierto con 4 tipos adentro. Hay que asumir hay que asumir algo que para mí es absolutamente necesario poner arriba de la mesa, pensando en el quinquenio que viene, tanto a nivel nacional como departamental, y capaz que alguno dirá, bueno, está, porque descubriste ahora la potencia del turismo. Sí, efectivamente, tengo 40 años, hago política de los 18, fui legislador 10, en el Parlamento estás enroscado y enfrascado en una cantidad de discusiones filosóficas, ideológicas, etcétera, y como creo que a la mayoría del sistema político se nos escapa el peso que tiene el turismo, 8% del Producto Bruto en momentos importantes. Entonces, y podría ser muchísimo más. ¿Cuánto tiene España, que vive para eso? El 12%, ¿no? Entonces, Montevideo tiene muchísimo del Producto Bruto, ¿tá? Le aporta a España el turismo. Y Uruguay, en el mejor año, en los últimos 20 años, le aportó el 8,2, 8,3%, ¿no? Entonces, y ha tenido años de 7%. Es una parte interesante de la torta. Igual, es una parte interesante. Y si vos agarrás, esto que se entienda bien, no es contra el agro, todo lo contrario. Acá el país necesita el agro, el turismo. ¿Por qué andar con tanto pie de plomo cuando uno dice estas cosas, no? Porque enseguida está el tema de la adjetivación. Yo soy ballista, entonces, claro, de Montevideo, el agro. Yo estoy hiper preocupado. Hay gente de UNIR que es pequeña productora de Cardona, por ejemplo, William, que es decir, todos los días nos mandamos un mensaje y le digo, pasame el parte de guerra, todos los días, porque realmente se ha pasado espantoso. O sea, el hecho de tener, no sé, un rodeo de ganado de 130 vacas y haber tenido que, entre que se murieron y haber sacrificado él mismo, haber tenido que pegarles un tiro en la cabeza porque estaban ya totalmente en una situación en el marco de la sequía, decís. En el marco de la sequía, en Cardona, en lugares en donde la tierra es espectacular, pero sin agua la tierra no es espectacular. Entonces, es una tragedia, ¿no? Sobre todo para los pequeños. Pero me estaba diciendo, para cerrar el concepto, sin que sea esto visto como antiagro, si agarrás el agro y lo desmenuzás en las distintas ramas de actividad, bien le compite el turismo a algunas ramas de actividad del agro. Claro. Entonces, son cosas que uno en la vida, cuando abraza la política y la militancia como algo de por vida, bueno, va sumando cosas en el lomo para pensar. Y con el turismo a favor, esto lo digo yo, déjame decirlo, porque igual que vos yo lo aprendí, y es primero, sí de derrame incuestionable, primero el turismo. De derrame incuestionable a distintos sectores. Totalmente. Y además, de inmediato. Totalmente. Un derrame que no hay que esperar que llega el turista. ¡Fuf! Y yo te digo una cosa más, que me parece absolutamente fundamental de una perspectiva ballista. Es decir, es una rama de actividad tremendamente integradora desde el punto de vista laboral, porque, es decir, no es excluyente, o sea, no excluye según el currículum vitae. Y esto no va en contra de formarse, y ir a la universidad, y etcétera. Pero, es decir, necesita permanentemente recursos humanos que tengan capacitaciones cortas y es gran integrador. Por eso poner el ejemplo del cuidador de coche. Hasta que ese cuidador de coche, que de pronto la vida no ha sido lo suficientemente amable con él ni justa, de pronto ese igual tiene su temporada, ¿no es cierto? Totalmente. En el año, cito búsqueda, en el año 2019 el actual director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, publicó el libro La Máscara de la Diversidad, donde, entre otros asuntos, explora el vínculo de la política con la agenda de derechos y la diversidad sexual. En un tramo de su investigación, Amado reconstruye el debate sobre el matrimonio igualitario en 2013 y recuerda la estrategia del colectivo activista Ovejas Negras para encarar a distintos legisladores para pedirles el voto por la ley. El autor cuenta que se repartían los diputados a entrevistar y uno de los activistas dijo sobre uno en particular: a ese voy yo solo, yo me encargo. Y así lo hizo. Según el libro, cuando el legislador empezaba a irse por las ramas, el integrante de Ovejas Negras lo paró en seco y le dijo: mira,
Fulanito, vos sabés que todos sabemos, y además que has sido muy desprolijo en todos estos años, y nunca nadie se ha aprovechado de eso, nunca. Es más, ¿te acordás hace ya varios años en un auto por 18 de julio que un joven venía caminando y vos tocaste bocina, paraste el auto, bajaste la ventanilla y le ofreciste tener sexo a cambio de dinero? ¿Te acordás? Bueno, ese gurí era yo. Luego el activista le dice que sería incapaz de prenderlo fuego porque tenía códigos. El tema es que hay una barra grande que no entendería que vos no votaras otra cosa que el apoyo a la ley. Según contó, dijo en ese momento. Según distintas fuentes consultadas por Búsqueda, ese legislador mencionado sin nombre ni apellido en el libro es Gustavo Penades, en el artículo que publica el jueves pasado el semanario Búsqueda. A propósito del tema, yo recuerdo perfectamente esta parte del libro. Bueno, yo he leído todos tus libros y recuerdo perfectamente. Y recuerdo que seguramente, como me pasó a mí, a todos se le habrá dibujado algún o algunos nombres en su cabeza, pero yo no tenía esta confirmación de la que da cuenta Búsqueda en el último número. ¿Fue así entonces el acontecimiento? ¿Y en efecto se trata de Penades? Es un trabajo periodístico que hace Búsqueda. Yo no... Es decir, es evidente que a través de los años una de las cosas que más he cuidado en este difícil equilibrio que es ser político, político activo y al mismo tiempo querer aportar desde investigaciones periodísticas una mirada sobre temas que por alguna razón están más ocultos, más opacos, no hay información, son tabú, etcétera. Un esfuerzo permanente por un lado, la honestidad intelectual y la objetividad de esas investigaciones, más allá de mis principios, convicciones y una cantidad de cosas que afloran con mucha pasión cuando nos ponemos a hablar de cualquier tema, sí, ¿no? Pero que en cada investigación he intentado, capaz que no lo he logrado, eso lo dirán los lectores, poner ese aplomo de rutina permanente, de interpelación hacia mí de un trabajo objetivo, ¿no? Pero es decir, la cita del libro es adecuada. Sí, la cita del libro es así. Y la confirmación de que el nombre oculto es el de Penades, claro, ¿qué decís al respecto tú? Yo escribo libros, escribo investigaciones, y ahí terminan. Bien. Es decir, y son investigaciones que me llevan mucho tiempo, por supuesto que hablo con muchas fuentes. O sea, no confirmás, pero tampoco desmentís. No, es decir, no corresponde que yo haga ningún tipo de comentario desde mi punto de vista acerca de lo que sacó Búsqueda. O sea, es decir, Búsqueda su trabajo y yo he hecho el mío a través de libros. Supongamos que este artículo alude a una persona determinada y vos, que sos quien cita el libro... Nunca revelaría una fuente. Pero el nombre es equivocado, supongamos, ¿no? ¿Vos dirías, miren que esa no es la persona? No, porque no entro en el debate. O sea, yo investigo, escribo y después los dueños del libro son los lectores. Y las repercusiones que puedan tener. Tiene derecho a hacer esta investigación y mover sus fuentes, sus contactos. Es decir, corre por cuenta de Búsqueda. Bien, entendido. Para terminar, ¿cómo es la cosa a propósito de tu grupo político y de vos mismo? ¿Unir qué? ¿El vallismo con el Frente Amplio? A propósito, porque vos no estás dentro del Frente Amplio. No, pero no estoy en el sentido orgánico, pero sí, obviamente que compartimos una sociedad, compartimos cooperación, compartimos estar en un mismo gobierno, en el caso mío en el departamental de Montevideo, en el caso de UNIR tiene un representante en AFE, por ejemplo, como uno de los lugares de contralor de la oposición.
También tenemos un compañero que está en la Intendencia de Canelones, en la parte de cultura. Tenemos ediles departamentales que articulan con el Frente Amplio y a veces no están de acuerdo con lo que decide la mesa política. De aquí al año que viene, ¿dónde te ves vos y dónde se ve UNIR? Yo creo que hay que ser muy claro porque a veces si no se entiende. Sí. Es decir, nosotros estamos en la mitad de las izquierdas, o sea, estamos en el continente de las izquierdas. Uh-huh. Hay muchas izquierdas en el Uruguay, de distintos tipos, en el mundo. El Uruguay ha ido hacia una bipolaridad, es decir, quizás no era lo que yo pensé en algún momento que era lo ideal, pero no importa, hoy no importa, se trabajará en su futuro para tratar de llegar a eso, son procesos largos, políticos. Aquello con Valenti y el Partido Independiente, aquello que se había armado con quizás no bipolaridad, sino un sistema en donde haya otro tipo de equilibrios. Yo soy un vallista del Viejo Valle, me gusta partir más el poder. Entonces, si está más partido el poder, me gusta más. Entonces, el hecho de que se generen dos bloques, ¿no? Es decir, no quiere decir que esto esté reñido con la democracia y nada que se le parezca, porque no. A veces incluso hay gente que cree que es la mejor en calidad, la mejor contribución o la mejor calidad, etcétera. Bueno, yo creo que es mejor más partido el poder, pero eso es una hipótesis que hoy no está disponible. Lo que está disponible hoy es el Uruguay fuertemente está partido en dos visiones de país, en dos bloques políticos, uno de centro-izquierda a izquierda y otro de centro-derecha a derecha, punto. Nosotros no podemos, obviamente siendo vallistas, y unir siendo vallistas a los cuales se sumaron una cantidad de frenteamplistas desencantados en aquel momento en donde nace UNIR, en el 2019, año en donde había una temperatura con el Frente Amplio que no es la de hoy, digamos, ¿no? La de hoy es distinta porque es oposición, porque hay un gobierno herrerista con aliados y porque hay... Así lo adjetivás a este gobierno. Y es decir, es un gobierno herrerista con aliados, pero se da la paradoja que, como pasaba cuando había ley de lemas, el presidente de la República en realidad tiene un apoyo muy parecido, apoyo directo, ¿no? O sea, que lo votaron a él en octubre. Está bien que está el endose del balotaje, ¿no? Sí. Pero, es decir, votos propios, el presidente de la República tiene menos de lo que tuvieron Sanguinetti, la calle Padre. Creo que la calle Padre tuvo menos aún que... Puede ser que la calle Padre tuvo menos, pero que digo, sí está claro que la calle Pou tiene menos votos que la calle Pou cuando perdió contra Vázquez. Ahí va, y que Sanguinetti y que Jorge Valle, creo que también. Tiene menos votos, menos bancas, llamémosle, menos... pero más allá de eso, configura una forma nueva, que inició este país. En encuestas de apoyo luce como de los más altos desde que se mide ese guarismo, ¿no? Sí. O sea, a ver... El presidente, estamos hablando del presidente, ¿no? A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decías hoy. Creo que no... O sea, en discusión puede estar siempre, pero yo estoy convencido, y creo que sí, no está en discusión, pero otros podrán creer distinto, que el presidente de la calle Pou es el exponente de derecha, llamémosle, neoherrerista, pero que... con mucha inteligencia, con mucha ductilidad, ha limado sus cantos, ha trabajado su interior y sus formas de manejarse políticamente y ha logrado un mejor producto político de sí mismo, que hoy está despegado y es el único líder, desde mi punto de vista, el único liderazgo real que existe político en el continente de las derechas, ¿no? Es decir, no hay ninguno otro. Por lo tanto, otro. El que no haya reelección inmediata podrá es haber candidatos. Para ese... Sí, podrá haber candidatos. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser líder. Creo que el único líder que emergió y hoy está despegado totalmente del pelotón de todos los partidos que integran la coalición multicolor
es el presidente y tiene que ver con esto del apoyo, desde mi punto de vista. Y con relación al mundo de las izquierdas. No quiere decir que yo esté de acuerdo, que es decir, ni que comparta. Y en el otro bloque en el que estás tú, Sí, como acabas de decir. exactamente. Y bueno, es inevitable la pregunta. Carolina, que de algo, digamos, vos participás de ese gobierno a nivel departamental. Yamandú, alguien del IR también está en ese gobierno, ¿verdad? Sí. En Canelones, sí. ¿No? De UNIR, sí. Del IR. No. Dije, no. Y desde el punto de vista programático, conceptual, ideológico. Para nosotros es muy bienvenido y estamos viviendo algunas semanas de buenas noticias. Salió la semana pasada y la anterior en la prensa. Yo sabía por autoridades del Frente Amplio, nosotros, UNIR, el año pasado entregó un documento haciéndole saber al presidente de la Fuerza Política Frente Amplio, Fernando Pereira, que sentíamos la necesidad de ampliar la base, ampliar el abanico, ampliar el paraguas, como muchos han manifestado. Le entregamos un documento escrito para que se tratara dentro del Frente Amplio y después que se nos respondiese lo que el Frente Amplio entendiera pertinente. Estamos muy ilusionados porque no solo se viene trabajando en eso, sino que hemos tenido noticias a través de la prensa de que ha habido reuniones específicas de los sectores mayoritarios, teniendo en cuenta el planteo nuestro y de otros. No quiero que nadie quede afuera de este comentario. Una especie de encuentro progresista. Bueno, digamos. Por eso. Y una de las cosas que salió en la prensa hace pocos días es que parece que hay una intención fuerte dentro del Frente Amplio, dentro de los sectores, o en la mayoría de los sectores, a recrear algo similar al encuentro progresista Frente Amplio encuentro progresista. ¿El nombre es importante? Sí, es importante, siempre es importante al final. Pero lo más importante es que el nombre venga aparejado con la gestualidad de que ese nombre sea realmente, yo diría, la puerta de entrada y de inclusión, y no solo de inclusión, sino de protagonismo. Y protagonismo no lo digo en el sentido vedetista, sino en el sentido de las ideas, de protagonismo en las 15 ideas macro fundamentales que el gobierno progresista a partir del 1 de marzo del 2025 va a empezar a aplicar. ¿Cuáles van a ser las reformas estructurales que ese amplio digamos, abanico de acumulación política, social, cultural, de izquierda y progresista va a llevar adelante en el marco de un nuevo gobierno progresista? Porque UNIR, y creo que gran parte de toda la izquierda, no quiero decir todo, pero no es llegar al gobierno. O sea, si la cosa es llegar al gobierno para agarrar la manija al poder, estamos fritos. Porque es administrar el poder, es administrar la realidad, no es cambiarla. Y la izquierda, el vallismo histórico, lo que hizo fue cambiar la realidad del país para siempre, ¿no? Y el Frente Amplio cuando llegó en el primer gobierno cambió la realidad para siempre. Ahora se cumplió otro aniversario, por ejemplo, del Plan Ceibal. O sea, ese es un programa, para poner un ejemplo, ¿no?, de un cambio sustantivo que cambió la vida de generaciones que no iban a tener la chance de amigarse con el sistema del software tempranamente en su niñez, porque era muy difícil comprar una PC en aquel momento, y fue una política totalmente, yo diría, vallista del viejo valle. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, ¿te gusta esa idea? De hecho, hay un documento sin duda que me gusta la idea. Que lo promueve. Ahora, ahí me podría decir, pero ¿cómo incidís en cuanto a las posibles candidaturas? Porque por fuera del Frente Amplio... Pero más importante que las candidaturas terminan siendo cuáles van a ser las reformas estructurales. Las reformas estructurales... Ahí hay que discutir. ¿Hay algún candidato que esté más cerca de ellas que otro? Seguramente sí, porque hay miradas distintas. Pero el candidato y la candidata, o como sea... y no es por sacarle el cuerpo a la jeringa, UNIR ya decidió de que va a tomar esta decisión cerca de fin de año en su congreso. Yo estoy recorriendo el país, es decir, estamos en una fase de musculación, de tonicidad del músculo del sector, de trabajo también programático.
Así que eso es así. Lo que sí me parece es que, así como Fernando Pereira dice, nuestro candidato es el Frente Amplio, ¿no? Y lo dice, y me parece que es una buena síntesis, ¿tá? Yo lo que digo es, nuestro candidato es la acumulación de todas las fuerzas progresistas que se puedan aglutinar bajo un acuerdo en donde se puede incidir en las reformas estructurales que las distintas sensibilidades de izquierda tenemos. Bien. Todo esto amerita que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Con mucho gusto. Bueno, Fernando, gracias por el tiempo. Por favor, a la hora. Avisa en tu casa que está llegando tarde por eso mismo, porque ya charlamos largo. Dale.